Hay momentos en los que el mundo parece empujarte al borde, y ahí es donde la mayoría pierde el control. Pero tú no estás aquí para ser la mayoría. Has sentido esa presión, esa discusión que sube de tono, ese problema que aparece de la nada, ese mensaje que rompe tu calma. Y en ese instante te transformas. Te sale el enojo, la ansiedad, el miedo. Pero lo que te arruina no es lo que pasa, sino cómo reaccionas. Piensa esto. ¿Cuántas veces te arrepentiste no por lo que ocurrió, sino por lo que tú hiciste cuando ocurrió? Y aquí está la gran revelación que pocos quieren aceptar. La verdadera paz no depende del mundo, depende de ti. Este video no es solo para enseñarte a mantener la calma, es para transformarte desde adentro, para que aprendas a dominarte incluso cuando todo afuera arde, porque quien logra serenidad en el caos ya es invencible. Si alguna vez has sentido que pierdes el control, quédate, porque las próximas 12 enseñanzas cambiarán tu forma de vivir para siempre. Dale like, suscríbete si esto resuena contigo, y prepárate para despertar algo que ya vive dentro de ti. El dominio estoico. 1. No controles lo externo. Controla cómo respondes a ello. Vivimos en un mundo que no pide permiso para cambiar, para fallar, para herir. Y sin embargo, la mayoría vive aferrada a la ilusión de controlar lo que nunca ha estado en sus manos. El tráfico, las opiniones ajenas, los cambios del clima, las decisiones de otros. Pero el estoico lo tiene claro. El único poder real es sobre ti mismo, y ese poder empieza el día que dejas de luchar contra lo inevitable. Piensa en cuántas veces te has desgastado intentando que los demás actúen como deberían, que tu jefe sea justo, que tu pareja te entienda, que tu familia cambie, y cada vez que eso no ocurre, te frustras, te enojas, te rompes por dentro. ¿Pero acaso eso cambia algo? No. Solo te roba energía, y ahí es donde entra la primera gran lección. No reacciones al mundo. Responde desde tu centro. Epicteto lo decía sin rodeos. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Tú no sufres por lo que pasa, sufres por cómo lo interpretas, por el juicio que haces, por la historia que te cuentas en la cabeza. Si alguien no te responde un mensaje, piensas que te ignora, que ya no le importas, y el caos se arma solo dentro de ti. Pero si tú cambias tu enfoque, cambia todo. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de ser su esclavo emocional. El que busca controlar lo externo vive en guerra permanente. El que domina su respuesta vive en paz, incluso en medio del desastre. Y no se trata de ser frío, se trata de ser libre, de elegir tu actitud, aun cuando no puedas elegir el escenario. Imagínate esto, el mundo es una tormenta que no puedes detener, pero tú puedes construir un refugio. Ese refugio se llama dominio propio, y no se fabrica de un día para otro, se forja con práctica, con conciencia, con paciencia. Cada vez que eliges respirar en vez de explotar, cada vez que decides responder con dignidad y no con rabia, estás entrenando tu libertad. Séneca enseñaba que el sabio no espera que el mundo se comporte bien, él se comporta bien, independientemente del mundo, porque sabe que el único terreno seguro es el que pisa su alma. Y ahí es donde tú debes enfocar tu energía, no en cambiar lo incontrolable, sino en fortalecer lo esencial, tu juicio, tu actitud, tu acción. Pregúntate, ¿estás usando tu energía en lo que puedes controlar o la estás tirando a lo que no depende de ti? Porque ahí está la clave. Tu paz no la destruyen los demás, tú la cedes, pero también puedes recuperarla, y todo empieza con una decisión. Hoy no reacciono por impulso. Hoy elijo responder con poder. Ahora que lo sabes, ¿qué harás cuando llegue el próximo caos? 2. Entre lo que ocurre y tu reacción, siempre hay un espacio. Úsalo.
Imagina esto. Alguien te grita, te insulta, te ataca. Tu cuerpo se activa, tu pulso se acelera, la mente empieza a imaginar respuestas, represalias, explosiones. Todo parece suceder en un instante, pero en realidad no es un instante. Hay un espacio, breve, silencioso, invisible. Ese espacio es el lugar donde se decide tu destino emocional. Y si no aprendes a reconocerlo, vivirás siendo víctima de tu propio impulso. Viktor Frankl lo dijo con una claridad estoica. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Esa frase lo cambia todo, porque tú no eres lo que te pasa. Tú eres lo que haces con lo que te pasa. Pero para tener ese poder debes entrenarlo como un músculo, como una práctica diaria. Ese espacio entre el suceso y tu reacción es tu santuario interno. Es el momento en que puedes respirar, pensar, elegir. Pero si lo llenas de reacción automática, lo pierdes. Si lo llenas de juicio, de drama, de orgullo herido, te haces daño tú, no el otro, no la situación, tú. Porque ese espacio no es solo una pausa, es tu verdadera fuerza. El estoico lo cultiva con intención. Aprende a reconocer esa pausa, aprende a quedarse ahí aunque duela, aunque el ego grite, aunque el cuerpo pida pelea, porque sabe que no hay nada más poderoso que un ser humano que sabe detenerse antes de actuar, no para reprimir, sino para responder desde la razón, no desde la rabia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Ese instante entre lo que ocurre y tu reacción es ese poder, y si lo ocupas bien, cambias el rumbo de tu día, de tu vida, porque ya no actúas como una llama que se enciende con el viento, actúas como una montaña. Ahora piensa cuántas veces hubieras evitado discusiones, errores, arrepentimientos, si tan solo hubieras usado ese espacio, no para huir, no para fingir calma, sino para reencontrarte contigo, para recordarte lo que realmente quieres. Porque en medio de una provocación no quieres tener la razón, quieres tener paz. Pero si no usas ese espacio, no la tendrás. Te quemas tú. Te traicionas tú. Ese espacio es donde vive tu libertad. Y cada vez que lo usas, te fortaleces. Cada vez que lo ignoras, te esclavizas. Porque quien no domina sus reacciones, será dominado por ellas. No importa cuánta razón tenga, no importa si el otro empezó. Si tú no puedes sostener ese instante, no puedes sostener tu propia vida. Así que obsérvate, entrénate. Respira, haz de ese espacio tu aliado más fiel, porque quien domina ese segundo, domina su mundo entero. 3. La calma no es debilidad, es dominio propio. Vivimos en una época donde gritar parece tener más peso que hablar con serenidad, donde el que se exalta, gana, y el que se mantiene en paz, pierde. Pero esa es una mentira muy peligrosa. Porque el dominio no se ve en el que grita más fuerte, sino en el que no necesita gritar, en el que tiene el control de sí mismo, incluso cuando todo a su alrededor está fuera de control. Muchos confunden la calma con sumisión, con miedo, con pasividad, pero la calma no es falta de fuerza, es la máxima expresión de ella, porque se necesita coraje para sostener la compostura cuando te provocan. Se necesita carácter para mirar a alguien a los ojos y no devolverle el golpe que te lanza. La calma no es ausencia de emociones, es la maestría de no ser arrastrado por ellas. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es lo que representa la calma, libertad. Porque cuando tú no te dejas provocar, nadie más te controla. Eres tú quien decide. Tú quien manda sobre tu mente, tu lengua, tu cuerpo. La calma es rebelión, es resistencia.
Es el alma que se niega a entregarse al caos externo. Mira a tu alrededor. Observa a los que se exaltan con facilidad, los que explotan por cualquier cosa. ¿Qué ves? Inseguridad, falta de control, desorden interior. El que vive gritando es el que más grita hacia adentro. Pero tú no estás aquí para imitar eso. Estás aquí para aprender a dominar tu fuerza, a contenerla, a canalizarla como un río poderoso, no como una marea que destruye todo. La calma no significa que te dé igual, significa que decides cuándo actuar y cómo hacerlo. Significa que no le das tu poder a lo primero que se cruce en tu camino, que no entregas tu paz a cambio de una discusión que no vale nada, porque sabes que la energía se protege, no se desperdicia, y que cada reacción tiene un costo que a veces es demasiado alto. ¿Te has dado cuenta de cómo todo cambia cuando tú no entras en la tormenta? Cuando tú decides quedarte en el centro mientras otros se desbordan. Esa es la diferencia entre quien reacciona por impulso y quien responde desde la verdad, entre quien se deja llevar y quien se sostiene. El que conserva su calma no es débil, es sabio, es fuerte, es raro y por eso poderoso. No permitas que el ruido del mundo te convenza de que gritar es señal de carácter. La verdadera grandeza camina en silencio, habla cuando es necesario y actúa sin perderse a sí misma. Así que la próxima vez que la vida te provoque, recuerda, puedes explotar o puedes elevarte. Solo uno de esos caminos te hará libre. La calma no es rendición, es dominio. Y quien la conquista ya no le pertenece al caos. 4. Nada merece robarte la paz si tú no lo permites. La paz no es algo que se encuentra, es algo que se protege. Todos la quieren, pocos la cuidan. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que la paz es frágil, que depende de los demás, que se rompe si alguien nos dice algo hiriente o si el día no va como planeamos. Pero la verdad es otra, la paz es tuya y solo tú decides a quién se la entregas o contra qué la sacrificas. Piensa en esto. Cada vez que te enojas porque alguien te contradice, estás entregando tu paz a esa persona. Cada vez que un comentario te arruina el día, le diste permiso a alguien, sin saberlo, de vivir dentro de tu mente. Pero ¿por qué les das tanto poder? ¿Por qué les entregas el lugar más sagrado que tienes, tu calma, tu centro, tu claridad? Marco Aurelio escribió, elige no ser herido y no lo serás. Y no lo decía desde la indiferencia, lo decía desde la conciencia. Él sabía que la verdadera fortaleza no está en evitar lo que pasa, sino en decidir qué peso le das. Tú no puedes evitar que otros hablen, pero sí puedes evitar que eso se convierta en una carga dentro de ti. Imagina tu paz como un fuego interior. Si cada palabra ajena lo apaga, entonces no es tuyo, es de ellos. Pero si aprendes a cuidarlo, a no reaccionar por cualquier tontería, a no absorber lo que no te corresponde, ese fuego crece, te guía, te calienta el alma en medio del frío emocional que tantos viven a diario, atrapados en dramas que no les pertenecen. Aquí va una verdad dura. Nadie puede robarte la paz, pero tú sí puedes abandonarla. Cuando decides cargar emociones que no necesitas, cuando revives discusiones en tu cabeza, cuando te tomas todo personal, ahí es cuando pierdes tu poder, porque ya no eres tú quien dirige tu estado, es el mundo el que lo manipula como títere. Séneca decía que la mayor parte de nuestras angustias vienen no de lo que vivimos, sino de cómo lo interpretamos. Entonces te pregunto, ¿a qué estás renunciando por no soltar? ¿Qué parte de tu serenidad estás entregando cada día? Solo por no aprender a soltar lo que no depende de ti. Hoy puedes empezar a recuperar tu paz. No porque el mundo sea justo, sino porque tú decides que ya no vale la pena desgastarse por lo que no puedes controlar,
porque ya no estás dispuesto a hipotecar tu tranquilidad a cambio de tener razón o de pelear con fantasmas que no te hacen más fuerte, solo más cansado. Tu paz es tuya. Cuídala como un tesoro, porque nada, absolutamente nada, merece que te pierdas a ti mismo para sostenerlo. 5. Lo que otros dicen o hacen no define quién eres tú. ¿Te das cuenta de cuántas veces permites que la imagen que otros tienen de ti termine convirtiéndose en la tuya? Como si sus palabras fueran un espejo, como si su mirada fuera un dictamen. Pero no lo es. La opinión que otro tenga sobre ti no es tu realidad, es su percepción, su historia, su filtro, y vivir bajo eso es la forma más sutil y destructiva de perderte. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, eres muy sensible, exageras, estás mal, y sin darte cuenta dudas de ti mismo? No porque sea verdad, sino porque lo repetiste tanto en tu cabeza que lo hiciste tuyo. Pero no es tuyo, es suyo. Lo que el otro ve en ti dice más de él que de ti. Pero si tú lo absorbes, entonces ya no importa quién tenga razón. Tú ya estás roto por dentro. Epicteto lo explicaba con brutal sencillez. Si alguien habla mal de ti, no te defiendas. Solo pregúntate, ¿es verdad? Si lo es, corrígelo. Si no, ignóralo. Esa es la clave. No convertirte en esclavo de cada crítica ni moldearte para gustarle a todos. Porque cuando vives para complacer a los demás, terminas traicionando lo más valioso que tienes, tu esencia. Lo que otros digan de ti no te define. Lo que tú aceptas, sí. Por eso, el estoico se examina, pero no se derrumba. Escucha, pero no se arrastra. Aprende, pero no mendiga aprobación, porque sabe que su valor no depende de los aplausos ni de las críticas. Depende de lo que construye dentro, todos los días, en silencio, en soledad. Cuando alguien te juzgue, cuando te rebajen, cuando traten de hacerte sentir menos, recuerda, tú no tienes que aceptar cada paquete emocional que te lanzan. Puedes decir, esto no es mío, y seguir, no desde la arrogancia, sino desde la claridad. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas que el mundo te lo diga. Te das cuenta del poder que recuperas cuando dejas de vivir reaccionando a las palabras de otros. Porque el que necesita defenderse de todo, no está en paz. Y el que necesita ser validado siempre, vive agotado. Pero tú puedes romper ese ciclo. Puedes empezar hoy a construir una identidad que no tiemble con la opinión ajena, porque está cimentada en tu verdad. Y ahora te toca aprender un arte más desafiante aún, sentir una emoción intensa y no dejar que te controle. 6. Las emociones fuertes no se reprimen, se observan sin dejarse arrastrar. La mayoría piensa que ser estoico es volverse de piedra, pero no. Ser estoico no es no sentir, es sentirlo todo y aún así no perderse. Es mirar de frente el huracán emocional y decidir no moverte con él. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de observarlo sin que te domine, porque si tú no aprendes a mirar tu emoción de frente, ella te controlará por la espalda. Cuando algo te enoja, te duele o te asusta, tienes dos opciones: ser arrastrado por esa corriente o convertirte en el observador que decide si esa emoción merece convertirse en acción. Pero para lograrlo, necesitas practicar el silencio interno, la pausa. Ese espacio en el que reconoces lo que sientes sin tener que reaccionar como un animal herido. Séneca lo decía así: ninguna emoción es mala por naturaleza, lo malo es rendirse a ella. Y aquí está la diferencia. No es lo mismo sentir rabia que explotar. No es lo mismo sentir miedo que paralizarte. Puedes sentir todo, sin ser esclavo de nada, pero eso requiere fuerza. La fuerza que solo nace del autoconocimiento. La emoción viene como una ola, sube, se agita y si tú no te aferras, se va. Pero si te identificas con ella,
Si te crees tu enojo, tu tristeza, tu ansiedad, entonces te quedas ahí, girando una y otra vez en el mismo remolino. No eres tú el que se enoja, tú estás experimentando enojo, no eres tú el que está triste, tú estás atravesando la tristeza. Hay una gran diferencia. Observar sin reaccionar es uno de los mayores poderes que un ser humano puede desarrollar, porque cuando lo haces, recuperas el control. Ya no eres esa persona que grita y después se arrepiente, que dice cosas que no quería, que toma decisiones desde la desesperación. Eres el que respira, el que espera, el que elige. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario. Como decía Marco Aurelio, que tu alma permanezca tranquila frente a lo que no puede cambiarse. Esa es la verdadera fortaleza. Entrénate cada vez que la emoción llegue. Siéntela, reconócela, pero no tomes decisiones bajo su efecto. Deja que baje la marea y entonces responde. El estoico no es frío, es profundo. No niega lo que siente, lo abraza con conciencia, porque sabe que el que se pelea con sus emociones las alimenta, pero el que las mira, las disuelve. Por eso, la próxima vez que algo te agite por dentro, no te reprimas, pero tampoco te entregues. Quédate contigo. Mira, respira, decide. Y así descubrirás algo poderoso, que incluso en medio del fuego puedes mantenerte entero. Y ahora te invito a mirar más allá del momento presente, porque lo que viene es recordar algo que todo sabio lleva tatuado en el alma. 7. Recuerda que todo pasa, incluso esto. Cuando estás atrapado en una tormenta emocional, parece eterna. Sientes que no va a acabar, que ese dolor, esa ansiedad, esa rabia van a quedarse para siempre. Pero no es verdad. Nada es para siempre. Ni la alegría ni el dolor, ni el miedo ni la calma. Todo, absolutamente todo es transitorio. El problema es que cuando sufrimos, olvidamos esta verdad. Y sufrimos aún más por creer que nunca terminará. El estoico no niega lo que siente, pero recuerda que está de paso. Epicteto decía, de lo que te quejas hoy, mañana tal vez ni lo recuerdes. Y tenía razón. Piensa en ese problema que hace un año te quitaba el sueño. ¿Dónde está ahora? ¿Realmente era tan grave como pensabas? ¿O solo lo magnificaste porque no sabías aún cómo atravesarlo con conciencia? Cuando recordamos que todo pasa, ganamos perspectiva. El dolor no se va, pero se vuelve más ligero, porque ya no lo ves como una condena, sino como un proceso, como una ola que viene y que también se irá. Esa certeza es lo que le permite al sabio mantenerse en pie cuando todos se quiebran, porque no se aferra a lo que duele, lo deja ir, como el viento deja ir las hojas secas. La vida cambia. El cuerpo cambia, las emociones cambian. El tiempo no se detiene por nada ni por nadie. Entonces, ¿por qué aferrarte a lo que ya está muriendo? ¿Por qué identificarte con el dolor como si fueras uno con él? Tú no eres lo que estás sintiendo. Eres el espacio donde eso ocurre. El cielo no desaparece porque haya nubes, solo espera a que pasen. Cuando estés en el fondo, en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Pregúntate ¿cuánto tiempo realmente durará esto en mi vida? Esa pregunta abre un respiro. Te recuerda que esto también pasará, que no eres la tristeza, ni el enojo, ni el miedo. Eres la conciencia que los atraviesa y los suelta cuando es tiempo. Entonces repítelo como un mantra, como una medicina silenciosa que se toma con cada respiración. Esto también pasará, porque cada emoción, cada herida, cada caos viene a enseñarte algo, y cuando lo aprendes, se va. Esa es la ley, ese es el ciclo. No estás atrapado, estás en tránsito. Y ahora, es momento de explorar una de las virtudes más difíciles de cultivar, y una de las más necesarias para mantenerte en calma. 8. La paciencia es la forma más alta de poder. Vivimos en una cultura donde todo es inmediato, todo se quiere ya,
resultados rápidos, respuestas instantáneas. Pero la naturaleza no funciona así, y tú tampoco. El bambú chino tarda años en crecer bajo tierra antes de asomar siquiera su tallo, y cuando lo hace, crece más de 20 metros en semanas. ¿Fue lento o simplemente estaba cultivando fuerza sin que nadie lo viera? La paciencia no es pasividad. No es quedarte sentado esperando que algo ocurra, es resistencia silenciosa, es avanzar sin quejarte, es confiar en tu proceso incluso cuando los resultados no llegan. Es la forma más poderosa de dominio personal, porque te saca del ansia del ego y te conecta con el ritmo real de la vida, uno que no se mide con relojes, sino con propósito. Marco Aurelio decía: no te impacientes por las cosas que aún no han llegado. Todo lo que viene llega en su momento. Y él tenía el imperio en sus manos. Imagínate si alguien tenía presión, era él. Pero entendía que forzar los tiempos es igual a envenenar tu mente. Porque el que no sabe esperar se destruye a sí mismo cada vez que las cosas no salen como quiere. La paciencia es músculo del alma, se entrena y se demuestra no cuando todo va bien, sino cuando todo va lento. Cuando estás dando lo mejor de ti, pero no ves resultados. Cuando te esfuerzas, pero no llega la recompensa. Ahí es donde los débiles se rinden y donde los sabios respiran más hondo y siguen caminando. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando la vida te dice todavía no? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Te desesperas? Porque ahí no estás mostrando tu fuerza. Estás revelando tu dependencia al control. Y la paciencia justamente es lo que rompe esa dependencia. Es la confianza profunda de que todo llega cuando tiene que llegar, no antes, no después. Es como sembrar una semilla. No gritas a la tierra para que brote, no insultas al sol por no acelerar el proceso, solo riegas, cuidadosamente, todos los días, y un día, sin aviso, algo verde empieza a asomarse. Eso es lo que hace la paciencia contigo. Te permite crecer por dentro antes de que se vea afuera. La impaciencia te roba la paz. La paciencia te da poder, porque te sitúa en el presente, en lo que sí puedes hacer hoy, sin ansiedad por lo que no controlas. Y eso es liberación. Eso es tener dominio de ti mismo, porque el que sabe esperar ya está más cerca de lo que desea que el que solo exige. Y ahora es tiempo de soltar algo más pesado todavía, aquello que cargas, sabiendo que no puedes cambiarlo. 9. Si no puedes cambiarlo, deja de cargarlo. Hay dolores que no son tuyos, pero los sigues arrastrando. Hay decisiones que no dependían de ti, y aún así te culpas. Hay personas que no van a cambiar, y sigues esperando que lo hagan. ¿Por qué lo haces? Porque crees que si te aferras lo suficiente, algo cambiará. Pero el estoico lo sabe. Lo que no depende de ti no debe ocupar tu energía. Cargar con lo inmutable es como remar en un río seco. Agotas tu alma sin avanzar. ¿Cuántas veces has intentado cambiar a alguien que no quiere cambiar? ¿O te has reprochado por errores del pasado que ya no puedes corregir? Esa carga no transforma nada, solo te desgasta, y cada día que la sostienes se hace más pesada, no porque crezca, sino porque tú te haces más pequeño frente a ella. Epicteto lo explicaba sin rodeos. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La sabiduría está en saber distinguirlas. Parece simple, ¿verdad? Pero es una de las tareas más difíciles de la vida. Porque el ego quiere tener el control de todo. Pero el alma solo puede respirar cuando suelta lo que nunca fue suyo, en primer lugar. Y soltar no es rendirse, es liberarse, no es resignación, es aceptación, es mirar una situación, una relación, una herida y decir con firmeza: esto no está en mis manos y por eso no lo cargaré más. Porque cada vez que decides seguir cargando, estás diciendo que prefieres el sufrimiento antes que la paz. Y eso, en realidad, también es una decisión.
La clave está en hacer lo que sí puedes, lo que depende de ti, tu actitud, tu enfoque, tus palabras, tu disciplina. Todo lo demás hay que soltarlo, no para olvidarlo, sino para no permitir que te quite el aire, porque la vida no te exige resolverlo todo, solo te pide que vivas en paz con lo que no puedes cambiar. Y aquí entra una de las enseñanzas más duras del estoicismo. A veces el dolor no se cura, solo se acepta. Pero al aceptarlo, ya no te hiere igual, porque ya no estás peleando con él. Ya no estás atrapado en la ilusión de que todo debe ser como tú quieres. Estás en el presente, estás contigo. No cargues lo que no puedes mover, no arrastres culpas que ya no sirven, no te aferres a finales que ya ocurrieron, porque tu paz no depende de cuánto aguantes, sino de cuánto sabes soltar. Esa es la ligereza del sabio, y esa es tu verdadera libertad. Y ahora, hablemos del poder que tiene el silencio interno, y de por qué el sabio prefiere actuar antes que hablar. 10. El sabio habla poco, actúa con claridad. En un mundo lleno de ruido, quien sabe guardar silencio tiene poder. No porque se calle por miedo, sino porque entiende que no todo merece una respuesta y que hablar de más suele ser el camino más rápido a la confusión. El sabio no necesita explicar constantemente lo que hace. Deja que sus acciones hablen por él, porque donde hay claridad interna, no hay necesidad de justificación externa. Marco Aurelio lo comprendía a la perfección. Sus meditaciones no eran discursos para los demás, eran conversaciones consigo mismo, porque él sabía que el verdadero orden comienza dentro. Y cuando tu mente está en orden, tus palabras también. Hablas con intención, no con reacción. Hablas para construir, no para defenderte. Y eso, en este mundo tan reactivo, es una forma de sabiduría que ya casi nadie practica. Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar. Puedes hacer mucho daño y aún así no acertar en nada. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepientes? ¿O has sentido que tus palabras no fueron escuchadas porque hablaste desde el enojo? Esa es la trampa de hablar desde el impulso. Lo dices todo, pero no comunicas nada. El sabio, en cambio, observa, escucha, filtra, no responde al primer golpe, respira antes de reaccionar. Y cuando habla, lo que dice pesa, porque no viene desde la emoción desbordada, sino desde la conciencia. Esa es la diferencia entre opinar por costumbre y expresar desde el dominio propio. Y créeme, el segundo tiene mucho más poder que el primero. Epicteto enseñaba esto desde su experiencia como esclavo. Él no podía controlar a sus amos, pero sí cómo respondía. Y desde su silencio nació una filosofía que hoy seguimos recordando. ¿Te das cuenta? El que se domina en lo cotidiano trasciende en lo eterno. Porque no se pierde en discusiones vacías, ni trata de convencer a quien no quiere escuchar. El sabio no grita para imponer respeto, lo genera con presencia. No se defiende de cada crítica, porque no necesita aprobación. Sus acciones son su declaración, su vida, su argumento. Y tú, ¿cuántas veces has hablado cuando era mejor guardar silencio? ¿Cuántas veces has querido probar algo cuando en realidad no hacía falta? Ahí es donde se mide tu dominio. El mundo te grita que debes decir siempre lo que piensas, pero el sabio sabe que a veces lo más inteligente es observar en silencio y actuar con precisión. Porque quien siempre necesita hablar demuestra que no ha hecho las paces con su interior. Y el que vive en calma no necesita tanto ruido. Y ahora, prepárate para mirar tu presente desde otra perspectiva, porque lo que hoy te altera, mañana será nada más que una anécdota. 11. Lo que hoy te altera, mañana será insignificante. Piensa en algo que hace un año te hizo perder el control, tal vez una discusión, un error, una decepción. En ese momento parecía gigante, insoportable, pero míralo hoy.
¿cuánto peso real tiene? ¿Te das cuenta? El problema no era la situación, era la importancia que tú le diste. Y es que el tiempo tiene una forma brutal de mostrarnos que sí valía la pena y que solo fue una tormenta pasajera. El estoico vive con esa conciencia presente. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: pronto estarás muerto, y todos estos asuntos que ahora te alteran no significarán nada. No lo decía como amenaza, lo decía como libertad, porque cuando recuerdas que la vida es breve, que todo cambia, que todo pasa, tu mente se acomoda, tu juicio se afina, tu alma se calma. ¿Cuántas veces nos rompemos por cosas que con un poco de distancia no eran tan graves? Nos dejamos consumir por el orgullo, por la necesidad de tener la razón, por emociones que solo duraban minutos, pero dejaban estragos por años. Es como pelear en medio de una neblina. No ves con claridad, no piensas con calma, solo reaccionas. Y luego, el sol sale. Y entiendes que todo era más simple de lo que parecía. La enseñanza aquí no es que debas ignorar tus emociones, sino que aprendas a cuestionar su permanencia. Pregúntate cuando algo te altere: ¿esto será importante mañana? ¿Y en una semana? ¿Y en 5 años? Si la respuesta es no, no le entregues tu paz hoy. No sacrifiques tu calma por algo que solo será un recuerdo borroso en tu historia personal. Epicteto decía que la clave está en distinguir entre lo urgente y lo importante. Y lo que nos altera suele parecer urgente, pero rara vez es importante. Y si aprendes esa distinción, si puedes respirar antes de reaccionar, si puedes darte un momento para observar lo que ocurre, estarás más cerca de dominarte que de perderte. Imagina que estás viendo tu vida desde el futuro, desde tus 80 o 90 años. Miras hacia atrás y te das cuenta de cuántas veces sufriste por cosas pequeñas. Te das cuenta de que la mayoría de tus peleas no eran con otros, sino con tu ego. Y eso, amigo, amiga, es una revelación que libera. Porque al final, lo que más altera no es lo que ocurre, es el significado que tú le das. Y ese significado se transforma con el tiempo. Entonces, ¿por qué no vivir ya con esa claridad? ¿Por qué no dejar de sobrepensar, de dramatizar, de explotar por cosas que el tiempo va a borrar igual? Y ahora, vamos a cerrar este camino estoico con la joya más poderosa de todas. 12. La verdadera fuerza es mantenerte en paz aún en medio del caos. Muchos creen que ser fuerte es gritar más fuerte, golpear más fuerte, imponerse, aplastar. Pero esa no es la fuerza del sabio. Esa es la fuerza del desesperado. La verdadera fuerza, la que pocos logran alcanzar, es la que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor se derrumba. Es la que te hace respirar hondo cuando podrías estallar. Es la que se esconde detrás de una mirada serena mientras el mundo arde. La paz no es ausencia de conflicto, es presencia de conciencia. No es que no te afecte lo que pasa, es que no permites que lo que pasa te saque de ti mismo. Marco Aurelio escribió: el que domina su alma es más poderoso que el que conquista una ciudad. Y tenía razón, porque lo externo puedes cambiarlo una vez, pero si no dominas tu interior, el caos volverá una y otra vez, disfrazado de situaciones distintas. La gente admira al que se mantiene tranquilo bajo presión, porque esa calma es magnética, inspira, eleva, no por lo que hace, sino por lo que no hace, no reacciona, no se hunde, no se traiciona. Y esa calma no se improvisa, se cultiva día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión, hasta que ya no es una reacción, sino tu esencia. Hay personas que entran a una sala y se llevan toda la atención con ellas, y hay otras que llegan y el ambiente cambia, no porque digan nada, sino porque su energía es liviana, centrada, serena. Esa energía viene de un alma que ha elegido la paz por encima del orgullo, de la prisa, de la histeria emocional. Y sí,
Eso también es una elección, porque tú puedes estar en medio del tráfico, de un conflicto, de una pérdida, y aún así mantenerte en paz. ¿Cómo? Recordando que tu centro no está fuera, está dentro, que la tormenta puede gritar, pero tú decides si le das poder, que el caos puede rodearte, pero no tiene que entrar en ti. Epicteto lo decía así: nadie te daña sin tu consentimiento, y en ese consentimiento se va tu serenidad. Por eso no se trata de ser imperturbable como una roca, sino flexible como el bambú, firme, pero con movimiento, resiliente, sabio. Y eso, querido amigo, es una fuerza que muy pocos desarrollan. El mundo no necesita más personas agresivas, necesita más seres tranquilos, no pasivos, tranquilos, con la fuerza de mirar el caos y no perderse en él, con la capacidad de elegir la paz cuando todo te invita a perderla. Esa es la verdadera fortaleza. Así que ahora lo sabes. La calma no es casualidad, no es suerte, no es genética, es una práctica, un compromiso, una decisión que haces una y otra vez, incluso cuando todo en ti quiere explotar. Los estoicos no nacieron sabios, se forjaron en el fuego de sus propios demonios. Dominarse no les fue fácil, pero entendieron algo que tú y yo también podemos entender hoy. Si no puedes controlar lo que pasa, entonces controla cómo respondes. Ahí está tu poder, ahí empieza tu libertad, ahí nace la verdadera paz. No importa qué caos enfrentes, si eliges actuar con conciencia, si eliges observar tus emociones antes de reaccionar, si eliges no perderte en lo que no puedes cambiar, entonces ya estás ganando, porque la calma no es ausencia de problemas, es presencia de ti mismo. Si este video te tocó el alma, comenta abajo: mi paz es mi poder. Para sellar este compromiso contigo, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y comparte esto con alguien que necesite volver a su centro. Y recuerda, la calma es tu derecho, pero también es tu responsabilidad. Nos vemos en el próximo video.